Hola, bienvenido. Mi nombre es Edwin Ruiz, maestro de Ciencias Sociales, y estamos aquí en una entrega más de Prepárate. Hoy hablaremos de la resistencia a las intervenciones, luego de que muchos países de América Latina y el Caribe fueron intervenidos militarmente. Eso trajo consigo dentro del periódico histórico las intervenciones o resistencia a estas intervenciones. Pero no sin antes de mencionar el propósito de la clase: comprender las causas y formas de resistencia frente a las intervenciones extranjeras, valorando la defensa de la soberanía y la identidad de los pueblos. ¿Qué propósito queremos lograr a través de esta clase? ¿Qué se espera? Identificar las causas de las resistencias a las intervenciones, reconocer acciones y movimientos de oposición desarrollados por los pueblos, analizar las consecuencias sociales, políticas de estos procesos históricos y, por último, relacionar el tema con la defensa de la soberanía y los derechos colectivos. Y una frase muy importante: los pueblos que conocen su historia comprenden el valor de defenderla en su libertad y soberanía. Iniciemos, pero no sin antes, quiero que ustedes conozcan cómo los pueblos se levantaron para defender su libertad, su identidad y su soberanía frente a las intervenciones extranjeras. Dicho esto, surgen tres interrogantes importantes. Primero, ¿qué haría si un país extranjero intenta intervenir tu nación? ¿Por qué cree que los pueblos se resisten a las intervenciones? ¿Qué significa para ti defender la soberanía nacional? Ahora, quiero que observe y comente. ¿Qué situación representan estas imágenes? ¿Quién cree que está resistiendo a quién? La historia nos enseña que los pueblos que conocen su pasado defienden su futuro. Continuemos. ¿Qué son las resistencias a las intervenciones? Las resistencias a las intervenciones son un proceso histórico que se dieron a raíz de las intervenciones en los países de América Latina y el Caribe que tuvieron las potencias. ¿Por qué surgieron estas resistencias? Porque las intervenciones extranjeras buscaban, primero, controlar los recursos naturales y económicos. Segundo, imponer gobiernos y decisiones favorables a sus intereses. Tercero, limitar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y cuarto, imponer culturas, ideas y forma de vida. Principales formas de resistencia: luchas armadas, enfrentamientos y guerras para impulsar a los invasores y defender la soberanía. Protestas y movilizaciones, manifestaciones pacíficas, huelgas, movimientos populares, resistencias políticas, organización de partidos, líderes y grupos que se oponían a estas intervenciones. Defensas culturales e ideológicas, preservación de la identidad nacional, como la costumbre, el idioma y los valores que son propios de cada tierra y de cada pueblo. Aquí en estas imágenes vemos una ilustración de las intervenciones y, como resultado, entonces, la resistencia. Sigamos con el desarrollo. En estas imágenes tú estás observando algunos líderes que representaron la resistencia. José Martí, en Cuba, luchó por la independencia de Cuba contra el dominio español y la influencia estadounidense. Augusto César Sandino, en Nicaragua. Emiliano Zapata, México. Movimientos populares
en América Latina. Por ejemplo, distintos pueblos se organizaron en protestas, huelgas, movimientos para defender los derechos de su independencia. Pero ¿qué consecuencia trajo consigo las intervenciones? Consecuencias económicas, explotación de recursos, endeudamiento, desigualdad y dependencia económica. Consecuencia política, pérdida de soberanía o se ponía en juego la soberanía, imposición de gobierno, gobiernos manejados por los países imperialistas y represión. Tercero, sociales y culturales, pérdida de identidad, división social y afectación de las costumbres y valores propios. Estas tres consecuencias son tres pilares importantes que trajeron consigo entonces la resistencia, producto de asegurar de que estos tres factores no continuaran en juego. Para seguir pensando, relacionemos cada forma de la resistencia con su descripción. Luchas armadas, protestas y movilizaciones, resistencia política, defensa cultural e ideológica. Vayamos a la descripción. Si tuviésemos que organizarnos en partidos, grupos o movimientos para cambiar decisiones, ¿qué buscaríamos? Preservar la identidad, nuestro idioma, nuestra costumbre, nuestros valores propios. Enfrentaríamos a través de guerras para expulsar al invasor, o haríamos manifestaciones a través de marchas, de huelgas, acciones pacíficas y demás. En resumen, los pueblos se resisten para defender su soberanía, ya que la soberanía nacional es importante para cada pueblo. Existen diferentes formas de resistencia. Muchos líderes de movimiento dejaron un legado por la lucha. De hecho, nuestra nación también tiene un legado a través de los que nosotros conocemos como los padres de la patria. Repensemos en lo que hemos venido conversando. Cómo en todo el desarrollo de esta clase hemos visto cómo muchos líderes de diferentes países se resistieron ante las intervenciones de las potencias extranjeras. De hecho, en nuestro contexto nacional, en la primera intervención del 1914 al 1924, el presidente de ese entonces, Juan Isidro Jiménez, se opuso a la intervención de los Estados Unidos. Hubieron diferentes formas de manifestar dichas protestas, de manera pacífica, a través de movimientos políticos, a través de huelgas, a través de protestas clandestinas con las prensas y demás, pero también surgió un movimiento llamado los guerrilleros, que mostraron resistencia tanto en la parte del Cibao como en la parte este de la República Dominicana. Es importante que cada uno de ustedes, a raíz de ahí, analicen la importancia que tuvo la resistencia ante estas intervenciones con el fin de no poner en juego la soberanía nacional. Por tanto, ahora tenemos que retomar lo que hemos hablado y a partir de ahí iniciar con la intención de aprendizaje que tenemos para esta clase de hoy. Por ejemplo, las intervenciones extranjeras buscaban controlar y dominar a otros países. Quiero que pienses. Los pueblos se resistieron de diferentes formas para defender su soberanía, su identidad y su derecho. Existieron líderes y movimientos que inspiraron a organizar las luchas. Las resistencias tuvieron consecuencias importantes, tanto en el aspecto económico, político, social y cultural. Conocer nuestra historia nos ayuda a valorar la libertad y a defender nuestros derechos hoy
y para siempre. Una pregunta: ¿por qué cree que es importante que los pueblos defiendan siempre su soberanía y su identidad? Piensa unos minutos, por favor. Ahora quiero que vaya conmigo y vamos a aplicar lo aprendido. Piensa en tu comunidad o país. Quiero que hagamos un ejemplo. Piensa en tu comunidad o país. ¿Qué situaciones actuales pueden afectar nuestra soberanía o nuestro derecho? Quiero que pienses. ¿Qué acciones podemos realizar para defender nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro derecho de una manera pacífica, con altura, pero siempre reconociendo que nuestra soberanía debe de estar por encima de cualquier interés? Los pueblos que conocen su historia comprenden el valor de defender libertad, su identidad y su soberanía. Retomo la misma idea que en inicio habíamos tomado. Recuerda, la unión, la conciencia y la organización son herramientas poderosas para enfrentar cualquier imposición. Muchas gracias por este repaso que hemos tenido en este su programa Aprendo. Su maestro Edwin Ruiz, dando continuidad a un tema sumamente importante que ya habíamos iniciado sobre la intervención de los Estados Unidos y en continuación, en consecuencia, la resistencia de esas intervenciones. Muchas gracias.